No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. Y hoy hablando de idioma, hace tanto, pero tanto tiempo que no viene un escritor al programa, nunca se sabrá por qué. Estábamos acéfalos de escritores y volvemos a la literatura con alguien que es la primera vez que viene, que es Ángela Maldonada. ¿Cómo estás, Ángela? Muchas gracias por venir. Buenas tardes, María. Muchas gracias por invitarme. Ojalá que no duela el estreno. Un placer. No, esperemos que no. Ángela, si bien no vino nunca, estuvo presente no hace mucho, hará unos 15, 20 días, en La Voz de Rosa Orchuelo, a quien le agradecemos, como siempre, infinitamente la generosidad que tiene con el programa y conmigo en particular. Y trajo una poesía tuya y bueno, y ahí surgió después esta posibilidad. Leyendo un poquito de vos, hoy me hago muy Mirta, ¿no? Leyendo un poquito. Sí, no, hoy no me pregunten por qué. No me digas que no dormiste anoche. No, te mentiría. Dormí como 8 horas, 9, no me acuerdo. Sí, no, ahí no te voy a mentir. No. Si no vi mal o no estaba mal la información, ¿naciste el 24 de agosto? Sí. Tenés que nacer el 24 de agosto. El 24 de agosto, como don Jorge Luis. Con Borges en vida, ahora después me dejó sola. Claro. Bueno, ahora sos la única, ponele. Sí, ponele. Cuando el Día del Lector, la verdad, muy interesante. Además, claro. Actualmente es el Día del Lector. Claro. Pero, pregunta tonta si querés. Cuando fuiste más grande y te metiste en la literatura, en la poesía, y te enteraste que Borges había nacido ese mismo día, no, sí. ¿Hay algún sentimiento en especial? Una resonancia, ¿no? Una resonancia. Por ahí, siendo matemática, entiendo, digamos, que era probable, simplemente, no era imposible. Claro. Pero bueno, una resonancia importante, sí. ¿Y lo leías como poeta Borges o fue un autor que no te interesó mucho? En realidad, en general, no lo leía como poeta. Ajá. Empecé a leerlo como poeta ya después de grande. Lo leía en sus cuentos maravillosos, ¿no? ¿Y cómo entraste a la poesía de él, si venías con los cuentos? Porque para mí es personal esta apreciación. Para mí como poeta es mucho más complicado, mucho más complejo. Bueno, tal vez tenía yo ese prejuicio también. Pero en realidad hoy por hoy no lo encuentro así. Tal vez es que yo, como muchos, no conocía mucho la poesía. Es decir, uno se queda con un repertorio escolar, con un repertorio muy fuertemente impregnado por lo español, por el romancero español. Sí. Y por 3 o 4 grandes nombres, y entonces en realidad cree que la poesía circunscribe ahí. Claro. Y es cierto que en la poesía de Borges hay algún, bueno, un nombre tan culto, ¿no? Tenía una biblioteca en su cabeza. Exacto. Que es lógico pensar que algunas cosas nos queden un poquito lejos. Pero su poesía es tan perfecta que la verdad es que uno no puede dejar de leerla y de admirarla. Y hoy, probablemente con mucha más blandura en la lectura de la poesía, no me preocupan las cosas que puedo no llegar a entender por descontextualización, ¿entendés? O salgo a buscarlas. Pero por ahí en la juventud o en la edad de la escuela, digamos, esas cosas eran bastante frustrantes. Naciste en Necochea, la ciudad de los vientos, digo yo, le puse eso porque se me ocurrió. Sí. Las veces que fui eran terrible. Sí. Bueno, en general siempre me preguntan y me dicen eso. ¿Y el viento te trajo a La Plata? Yo debo decir que lo del viento creo que está bastante repartido en la costa sur, pero es cierto que Necochea es un lugar frío, sí. ¿Hasta qué edad te quedaste allá? Mira, yo nací en Necochea y a los 5 años nos mudamos a Lobería, que es una localidad ahí a 50 kilómetros. Sí. Ahí hice toda la escuela primaria, así que hasta los 12 estuve en Lobería. Y volvimos a Necochea y yo hice ahí la escuela secundaria, o sea, 5 años. Y después ya me vine a La Plata, o sea que la verdad es que de necochense no tengo mucho. ¿Viniste a estudiar o vine te mudaste con la familia? ¿Viniste a estudiar? No, ese es el primer viaje que hice sola a La Plata. ¿Y cómo te recibió esta ciudad siendo tan chiquita? Divino, yo me paré en la calle 7, en la avenida 7 y 50 y dije, acá me voy a quedar. Mirá. En el caos, entonces para mí era como las calles de San Francisco, hablando de la televisión de antes. Sí. ¿Te acordás? Había una serie y bueno, y lo mismo que se ve en Nueva York, que ven todas las personas. Bueno, yo cuando vi toda esa
si lo voy a decir brutalmente, despersonalización, Ajá. dije, este es el lugar. Es decir, Pero venía ¿qué- de qué lugares yo- muy chicos. ¿Te atrajo la amplitud de la ciudad, la gente? Sí, ¿Qué fue? la gente, la cantidad de gente. Ujú. Mirá, ver todos esos colectivos para alguien que viene de un Claro. lugar. Eso que, en una- bueno, Lobería sí es más chico, pero Necochea no es una ciudad Sí, tan chica. Bueno, sí, es un pueblo grande. Pero sí. era el Con rojo respeto. o el verde, Claro, o qué sé yo, no claro. sé, era otra dimensión de las cosas. Ver Aparte, tanta gente en la calle. Estabas en City 50, además. 7:50, Claro, sí, claro. con la gloriosa Casa Tía a pocos metros, porque creo que ahí... Claro, sí. Sí, me gustó esa cosa de que nadie supiera quién era yo. Ah, bien. Eso lo tengo venir- muy en claro hoy. Venir de un pueblo significa no ser, o no tener la posibilidad de pasar desapercibido de cosas que haces, cosas que sabes que te van a mirar. El pueblo es difícil, sí. No sé si hoy volvería a vivir en un pueblo, Ujú. pero no por hablar mal de los pueblos, porque No, tienen no, millones de cosas muchísimo Sí, sí, mejores sí, sí, y sí. que analizo también, Ujú. ahora que me jubilé, realmente también analizo, porque no se está viviendo como uno quiere por ahí en la Sí. ciudad. Pero sí, tiene tanta cosa, no sé, para mí, yo, por lo menos en aquel momento, estaba queriendo abandonar aquellos lugares y construirme a mí. Sin la mirada del otro. Y sí. Claro, sí, encima tal lejos cual. de la familia, Sí. de amigos seguramente, de compañeros de escuela. Compañeros de escuela, sí, una gran oportunidad para... Bueno, yo creo que el escritor escribe para contar y contarse Sí. una y otra historia Ujú. cada vez, ¿no? Y yo en ese momento estaba muy consciente de que quería armar mi propia historia, no con retazos, digamos, sino con toda ropa nueva. de Qué alguna bueno, manera, qué con un lindo bagaje eso, nuevo. qué lindo eso. Y el mudarme de ciudad me permitió a mí eso. ¿Y de La Plata nunca más te fuiste? No a vivir, Sí, sí, de claro. paseo sí, bueno, pero Sí. no a vivir, siempre te quedaste viviendo acá. Me quedé acá, salvo 2 o 3 años que estuve afuera Ujú. por razones de estudio. Ujú. Y después cuando volví lo pensé seriamente, porque dije, si no quiero quedarme en La Plata, este es el momento de ir a otro lado. Porque bien. si yo vuelvo a La Plata... ¿Dónde estabas? ¿En qué Me ciudad quedo. estabas estudiando? Estaba en Campinas, en Brasil. Ajá. ¿Y te costó el cambio? No, porque también me fui sin saber cómo se llamaban los días de la semana, o sea, me Claro. fui sin saber nada, así que fue todo aprendizaje. También fue una experiencia de vida importantísima para mí. Me cambió me dio la alegría. ¿Te gustan los cambios, sin Sí, duda? sí, el desafío. Claro, el desafío. No venís de las letras, ¿no, Ángela? No, yo soy matemática. ¿Qué te pasó? muy de sábado también, ¿no? Bueno, vos sabés sí. que en Brasil tuve posibilidad de conocerlo. Ah, Y fue mirá, una cosa hermosa, mirá. otro regalo que me dio la estadía allá. Ujú. Tuve menos de 3 años, pero viví cosas con muchísima intensidad. Y una de ellas fue una tarde con sábado. Impresionante. ¿Una tarde? Sí, no solo conmigo, Bueno, había está otros bien. argentinos ¿Qué estaba también ahí. haciendo allá? Mira, él fue a recibir un premio Mira. a la Universidad de San Pablo, si no me equivoco, y bueno, y nosotros coincidimos. Habíamos ido para ver unas charlas, qué sé yo, y cuando le dijeron a Sábato que había un grupo de argentinos, él quiso conocernos, o sea, fue muy interesante. Y tomamos un cafecito, fue una tarde, una charla ahí, Ujú. pero él hablaba de sus cosas y nada, también de... ¿Y sentiste como cierta relación Y sí. entre lo que de donde él venía y de donde venías vos también? Sí, al menos la disyuntiva de Claro. quitarle tiempo a lo que era su actividad profesional Claro. para las letras. Él lo sentía, lo vivía como una cosa culposa, hasta que finalmente tomó la decisión, dio el paso hacia las letras, ¿no? ¿Y vos cómo lo viviste? ¿También con la misma culpa? ¿Cómo Mira, fue el pasaje, si hubo pasaje? No lo viví como una culpa, pero sí es cierto que no tenía mucho tiempo para la escritura ni para la lectura. Ujú.
Y la verdad es que, bueno, este año, que es el primer año de jubilada, ya estoy cumpliendo un año de jubilada, noté la diferencia del tiempo. Antes tenías que robarle el tiempo al trabajo. De alguna manera siempre sentía que le estaba robando un poco la dedicación a lo que era la actividad principal. ¿Y ahí había culpa o no? ¿O lo hacías como no, porque más ya placentero? Era más grande, digamos, qué sé yo, no sé, uno ya percibe que la vida es muy breve como para para acumular culpas por cosas que no valen la pena, ¿no? ¿Y cómo llegaste a la literatura viniendo de la matemática? Yo honestamente creo que son parte de la misma cosa. Es más, yo hice 2 intentos ya de hablar de este tema, de ponerlo bien en el tapete, que no sea simplemente como una casualidad. Ese libro se llama Matemática para mirar al centro de las cosas y es probablemente el libro más intimista, la poesía más intimista que yo he escrito, ¿no? Inclusive me permite a mí hablar de mi padre en lo que hubiera sido el centenario de su nacimiento ese año. Qué bello título último, Hipótesis para un teorema de la sombra, pretende hablar un poco de eso, de las similitudes que tiene la matemática y la poesía. Podría decirlo muy simplemente pensando en lo simbólico, ¿no? En el material de ambas, el material absolutamente abstracto de ambas, que es la palabra, el lenguaje, el signo. Pero además también entiendo que lo potencialmente infinito también de las combinaciones, ¿no? Si bien vos te decía, todo está escrito, pero todo puede darse una vuelta más, todo se puede correr una puertita más, y entonces es otra cosa. Pero por otro lado también yo, como docente de matemática, siempre he tenido que responder a interrogantes como, por ejemplo, bueno, pero ¿para qué me sirve esto o aquello? En cuanto a la literatura también la pregunta, y en particular de la poesía, que ni siquiera es como el entretenimiento que podría ser un cuento o una novela. La otra cosa es, no, lo que pasa es que no leo poesía o no estudio matemática porque no la entiendo. Claro. No me la explican bien, y yo tengo una posición tomada respecto de eso, que es que no alcanza con que alguien te explique una cosa. Nadie podría explicar un poema, y el aprendizaje verdadero de la matemática tampoco pasa por una buena explicación, porque hay que ponerle como un cuerpo, hay que entregarle algo, una pasión, el tiempo, no sé, hay que entregarle algo de uno para que algo pase verdaderamente. Eso te iba a decir. Yo no sé absolutamente nada de matemática y de poesía apenas, pero es como me da la sensación que la literatura en general necesita de tiempo, de lectura, de pensar, de repensar, y la matemática necesita... mi marido es ingeniero y él, bueno, yo le voy a cambiar la palabra porque estamos en la radio. Dice que la matemática es cuestión de cola y silla. Él dice, no dice cola, dice otra cosa, pero es tiempo, es tiempo. Es eso, es dedicación, es entrega. Exacto. Es entrega. La primera vez uno lee y no entiende, la segunda vez uno lee y le parece que entra como por una pequeña puertita, la tercera vez uno va entendiendo algo y a partir de ahí va. Y lo mismo pasa con un libro de poesía. Entonces, bueno, Hipótesis para un teorema de la sombra, a mí este título me surgió en una charla con un matemático que también es escritor, muy conocido, un novelista muy famoso, que es Guillermo Martínez. Claro. Bueno, y él hablaba, en ese caso era una charla sobre la enseñanza de la matemática y por qué a veces falla, digamos, o por qué hay tanto reclamo. Y él decía, por ejemplo, que a veces no sé, se intenta enseñar matemáticas útiles y tal vez habría que enseñar matemáticas inútiles. Y entre esas matemáticas inútiles estaban los teoremas de la sombra. Y entonces yo pensé que la poesía es una sombra que reclama tu cuerpo, ya que para mí es tan corporal ante la luz. Pero por el hecho de que es un teorema, sería un teorema de la infinitud, digamos, porque
Si vos tenés un foco, un cuerpo tiene una única sombra. Ujú. Teorema inútil porque en realidad por previsible, por tonto es inútil. Pero si vos lo miras desde este lado, tenés la sombra y querés saber cuál es el cuerpo, ahí ya tenés una cosa mucho más interesante, que al mismo tiempo también es inútil porque hay infinitos cuerpos que tienen la misma sombra. Entonces si vos quisieras saber cuál es, no sabrías. Pero Es como lo que cambiar el punto de vista desde donde estoy parado o mirando. Claro, pero el tema es pasar de una cosa con una única sombra Claro. a una cosa con infinitas respuestas claro. que generarían la misma sombra. Entonces yo pensé que si este era el poema, acá, en cada uno de los cuerpos que generaran la misma sombra, había algo así como cuerpos de ese poema. Entonces el teorema de la sombra tiene como consecuencias estos corolarios de estas cosas, que es que justamente hay un poema que es la sombra reclama tu cuerpo, que es tu cuerpo material y también tu historia, todo lo que vos sos, tu emoción, todo lo que traemos, toda nuestra mochila. Mi maestra dice que leemos con una mochila, ¿no? Y entonces se genera un cuerpo del poema que ya no es más el poema, y el cuerpo del poema en mi cuerpo es otro que el cuerpo del poema en tu cuerpo. Y también ese cuerpo es provisorio, porque yo dentro de, no sé, un mes vuelvo a leer un poema y ese poema tomará otro cuerpo en mi cuerpo, distinto, porque me hablará de otras cosas. Entonces, bueno, me parece que es un juego, pero bueno, fue interesante. Ya que lo tenés acá y lo nombras, ¿podés leer algo? Porque sí. para ver qué... El libro fundamentalmente está centrado en las hipótesis, aunque como epílogo yo escribo un enunciado posible del teorema, y la verdad me hubiera gustado por ahí ponerle en esta paginita en blanco que aparece por acá, cosas que uno se entera después cuando ya el libro está, que para que el lector escriba su propio teorema. Pero voy. Dale. Hipótesis 5. Cada vez que te pienso, vuelven las peras a buscarme la boca. Enero sofoca de luz y unas flores te traen. Ignoro todavía voz y necesidad. Imagino un rostro y sé que no es real, pero nada se parece más a esta sensación. Nada es más verdadero. Arriesgo el tono, el fuego que encendiste antes, persigo la palabra amar, me aferro al mapa que auguraste, al invierno, a tus noches de huesos liberados. Pero la palabra amar es más breve que el aliento que la nombra. Los ojos, tan abiertos, tampoco van más allá. Algo de noche y claridad huyen con ella, algo de piedra, algo de flor. Este poema está en diálogo con una frase de Alfredo Lister que dice: el invierno suplica canjear piedras por flores. Qué buena frase, por favor. Qué bueno. Yo estaba leyéndolo, digamos, y él tenía todo ese entorno del mar, la oscuridad y el invierno, y yo, que digamos, en actividad solo podía escribir en el verano, o sea que yo lo estaba leyendo en un contexto completamente diferente distinto. También. ¿Te suele pasar que te sale alguna escritura en el contexto de la lectura de otro autor? Y en ¿Es común en el... Y en este libro yo hago un poco el ejercicio de justamente hacer el epígrafe. Yo no lo pongo como un epígrafe, en este caso además porque por la forma era muy complicado armar la página, porque los poemas vienen precedidos por una hipótesis. Las hipótesis son, por ejemplo, la 1, no puedo recordarme antes de las palabras. La 2 dice, cuando podés decir, conozco este árbol desde hace más de 40 años, se habilitan todas las preguntas. Hipótesis 3, lo sublime no está encadenado a cosa o tiempo. Hipótesis 4, me da curiosidad y miedo, es verano y todo es posible en verano. Y así, hipótesis 5. Pero claro, vos decís, pero son cuestiones para detenerse un tiempo largo a pensar, más allá de lo que surja poéticamente. Son cuestiones filosóficas. Bueno, la idea era eso, no tirar cualquier fruta, se notó. Sino pensar en hipótesis relevantes y sostenerlas con poesía, porque yo decía, bueno,
para que el teorema sea válido, digamos, tendría que garantizar que las hipótesis son verdaderas. Pero Claro. ¿cómo uno garantizaría? Y bueno, la poesía se demuestra con poesía, dice Susana Tenon. Así que me vino bien. Y encima, una poeta hace mucho tiempo que no viene, así que es doble placer. La literatura por primera vez después de muchos meses y una poeta después, creo que del año pasado no viene nadie. Mira. Así que bueno, te agradezco nuevamente. Ángela, antes Sí. de seguir leyendo, porque aparte lee bien la mujer esta. Me encanta leer. ¿Sí? Me encanta leer. Qué bueno, qué bueno. No, Poesía lees, propia y ajena. Me gusta leer en voz alta. lees muy bien, esta piola. ¿Hay algún autor, no necesariamente de poesía, digo, autor en general, que en algún momento de tu vida, cerca o lejos de la literatura, dijiste, este tipo o esta tipa me marcó, me hizo empezar a mirar el camino literario, o fue desde otro lugar que entraste? Sí. A mí siempre me gustó, ya te digo, el repertorio escolar para mí fue muy escaso en poesía. En general se lee poco en la escuela. Muy poco. Y dentro de lo poco que se lee, la poesía es mínimo. Y por ahí autores muy viejos, sí, lejanos claro, a nuestra adolescencia. Claro, tal cual. Y también a nuestra realidad. De todos Sin modos, yo recuerdo que en la primaria un poema de Baldomero Fernández Moreno, que se llama Una estrella, yo dije, acá pasa algo con esto. Fue preciso que el sol se ocultara sangriento, que se fueran las nubes, que se calmara el viento, que se pusiera el cielo tranquilo como un raso, para que aquella gota de luz se abriera paso. Ahí está apareciendo la estrella, ¿no? Entonces yo, cielo sangriento, bueno, todo esto de cosas del lenguaje raro, séptimo grado, claro, 11 años. Pero a mí algo me pasó con eso, y yo sentí que no hablaba de la estrella, que hablaba de mí. Ajá. Entonces creo que fue la primera vez que entendí de qué iba la poesía. Mirá. Yo sentí que me decía a mí que tenía que esperar apretada en capullo a que se hiciera toda la sombra en torno mío. Que en algún momento iba a florecer, a titilar, a brillar. Sentía eso. Era muy patito feo yo en aquel momento, creo. Qué buena imagen. Sí, creo que sí. Y entonces eso me daba como una mirada, qué sé yo. Pero yo sentí que en ese poema, que se hablaba del cielo y del momento del atardecer, se hablaba de las personas, y en particular sentí que me interpelaba a mí. Claro. Y cuando uno siente eso es que está muy en claro que está leyendo poesía. Y aparte en una edad entrando en la adolescencia en la que todo empieza, todo es nuevo. Todo, más para una nena, me imagino, para una mujer, más que para un varón. Ahí estoy siendo sexista, pero es posible, sí, que sea. Sí. Bueno, igual tal vez debe ser traumático. Hay otros también el despertar masculino. Sí, pero seguramente. Pero no a esa edad, tal vez más adelante. Más adelante. Es cierto. Ya que criticamos a los hombres, vamos a leer poesía. Mira, justamente. Lo que quieras. Sí, te voy a leer que es Ágatas lleva este título por este poema, pero el poema en realidad está fuera del libro, es como un bonus track. Mira. Y se llama Ágata. Un buen día, con el dinero de las compras, Ágata fue a la estación. No fue fácil. Las casas con jardines trepaban las ventanillas y ella por fin hacia ninguna parte. La felicidad. Ahora cuida los días de sus días, de la boca despierta del silencio, de la amonestación del aire. Ella cuida los días de la luz porque sí, los cuida, como si nada y todo solo fueran días a su aire. Hablábamos de reconstruirse. Yo creo que siempre, ¿no?, uno tiene esa posibilidad de reconstruirse. No digo que haya que estar siempre empezando, pero la vida te pone cosas y bueno, la posibilidad de tomar lo bueno de lo malo para mí siempre es, ¿no? Es la mejor mirada, me parece. Ir a la estación es una figura retórica, obviamente, no es que uno fue así,
pero yo he podido salir de situaciones con el dinero de las compras, o más o menos, claro, con nada, claro. con una mano atrás y otra adelante. Y bueno, creo que es muy interesante como cierre de este libro, que finalmente llevó el nombre de Ágatas. Yo tenía el libro y no tenía el título. Mirá. Ángela, ahora que decís que hace un año que estás jubilada, que tenés más tiempo para escribir, ¿qué lees en general? En general leo mucha poesía, aunque en este último año he leído algo de novela también. Y me gusta cuento. Bueno, últimamente he leído a Alejandra Camilla, como casi todos. El otro día pude conocerla, inclusive. Cuando estuvo en Rayuela. Sí, hermosa. Fundamentalmente leo poesía. He leído bastante de poesía latinoamericana, con búsquedas propias, y en este caso también encontré una bitácora de poesía latinoamericana, y ahora estoy leyendo la bitácora de poesía mundial de dos autoras actuales. Alejandra Correa es una de ellas, y la otra, no me acuerdo, no me da lástima no acordarme, porque hacen un trabajo maravilloso con esas bitácoras, porque el libro es un libro papel, pero tiene también un código QR en el que uno accede a una biblioteca digital enorme, producto de muchas búsquedas de ellas como docentes, ¿no? De talleres y de escuelas, y la verdad es que es un trabajo hermoso. Y leo, bueno, de Alejandra Correa también he leído unos libros hermosos, de Ella la nieve y Maneras de ver morir a un pájaro. Me gusta mucho no solo leer poesía hoy, sino buscar ideas o pensar en ideas para el libro, para que el libro no sea una colección de poemas, sino que haya otra cosa que lo atraviese. Bueno, y en Alejandra Correa encontré una cosa divina, que es cómo arma sus libros, ¿no? ¿Es argentina? Sí. También la conocí este año en la Feria del Libro. Tiene una editorial que se llama La Gran Nilsson. Puede ser que la haya escuchado. Una hermosa editorial que edita grandes autoras contemporáneas, ¿no? Y no solo argentinos. Así que sí, he leído muchísima poesía este año. He leído a Piedad Bonet, poeta colombiana. Y cuando lees narrativa, novelas o cuentos, ¿te pasa de estar leyendo desde la mirada de la poeta, a ver esta frase, esta oración, esta palabra? Sin duda. Leo lápiz en mano. Claro, sí, no. Pero desde la poeta, con la mirada de, a ver, desde lo lingüístico, a ver qué puedes rescatar. Creo que siempre encuentro cosas poéticas, subrayo mucho, escribo a los costaditos del libro. ¿Cómo corresponde? Para eso para eso dejan el pedacito ahí. Tal cual. El espacio en blanco para mí es re importante, por una participación. Sí. Para mí, para recordar, para después encontrar más fácil. Sí, leo. Yo hice un taller de escritura creativa con Alicia Perry, una narradora y poeta también, cordobesa, y ella desde el primer planteo lo que planteaba era acompañarme a cambiar la mirada del lector. O sea, el propósito del primer año era justamente pasar de una lectura, de un lector normal o común, a un lector que piensa en escribir. Y creo que eso se hace carne en uno. Es que sí, yo soy de la idea que aquel que escribe, no importa qué, siempre tiene que abordar un texto desde ese lugar, porque te enriquece de otra manera, es entrar a un texto desde otro lugar, porque para el lector, sin desmerecer a los lectores que no escriben, pero digo, aquel que escribe lee desde ahí, porque algo va a encontrar siempre. Sí, y porque además yo creo que uno tiene que ser exigente con uno mismo. Parafraseándola a Alicia, es justamente que merezca la pena el papel. Claro. O a Irene Gruz, que decía, después de leer un poema, decía, ¿y esto qué me importa? O sea, ¿qué le puede importar al otro? Claro. El trabajo en talleres para mí es interesante, pero cuando se da desde ese lugar, desde esa
ese compromiso de todos de no pasarte la mano por la cabeza y decir, uy, qué lindo poema, ¿no? Esto no te sirve para nada. No. Sino Ay, me gustó. No, claro. Sino justamente qué tipo de interés podría tener o una exploración de qué manera podría mejorar esto, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Hoy pude escuchar el programa con más detenimiento. Muy buenos los poemas de recién y también los temas que tratan. Muy buenos, impecables. Gracias, Juan Ignacio, por estar del otro lado. Los poemas solamente hay que agradecérselos a la señora Ángela Maldonado, que nos va a regalar algún otro por ahí. Bueno, y cantamos para olvidar las palabras que nos habían cruzado los ojos, la garganta. Valeria Parizo. Como esas casas que comparten un muro, nuestras memorias descansan su mutua fragilidad. Arrojamos anclas, demoramos en comprender el viaje terrestre, buscamos un salvoconducto inefable. ¿Cuántas fronteras debimos traspasar? ¿Cuántas antes o después de la pena? Espacios de luz y sombra a su abrigo recibimos las primeras señales y una voz indócil de futuro. Ese libro... Entre partos. Ah, claro. Ese es el penúltimo, digamos, el último es Hipótesis para un teorema de la sombra. Qué lindo. Me gusta mucho trabajar esos otros detalles, sí. A ver si, no sé si se va a notar en la cámara. Digitalización de papel reciclado. Claro. O sea, lo mismo, fíjate acá, esto es papel batik hecho por mí y después coloreado en la gama, porque todas las fotos, trabajamos todo en el color. Pero eso lo hice yo con mi hijo, con que me sigue, sí, y con Pablo Cipolla. Ves que siempre trabajo las cuestiones de color. Vos hace un ratito dijiste que que te gusta hacer talleres. No sé si alguna vez te pasó de alguien que escuchándote leer o alguien que te conocía como poeta te preguntó, ¿y cómo hago para empezar? ¿Por dónde puedo empezar a escribir? No sé si te pasó y si no te pasó, imagínatelo. Sí, ¿Qué consejo le darías a alguien que o está empezando o quiere empezar? Mira, yo cuando decidí seriamente empezar a publicar, es decir, más allá de escribir para uno, esas cosas que uno va tirando en una libretita en el fondo del cajón de la mesa de luz. Bueno, cuando decidí como empezar a publicar, que eso fue a partir de una propuesta de mi hermano, Mario Maldonado, decidí que era hora de tomarlo en serio. Y, o sea, de pensar en el acto literario, más allá de las ganas de escribir algo de uno o de escribir poemas, qué sé yo. Pensar que estos poemas fueran realmente poemas. Y ahí la conocí a Patricia Cotto. Claro. Creo yo que el contacto con un maestro, con un verdadero maestro, como es Patricia, o como fue más adelante, por supuesto que es por medios digitales el contacto con Alicia, para mí es fundamental. Hay mucha gente que dice, los talleres, qué sé yo, no sé. Me da la impresión de que es el camino. Un buen maestro sabe para dónde orientar la lectura de uno. Claro. Porque si no, uno va muy a la deriva y va pegándose entre paredes. Por ahí llegás, pero tal vez llegás... Sí, la poesía es muy amplia. Claro, encima eso. Y puede ser muy frustrante de pronto insistir con una cosa que está muy lejos, o porque está muy lejos o porque está muy cerca. Creo que las distancias óptimas también es otro el que debe verlas. Y también el compartir. Claro. Con otros que están aprendiendo como uno. Sí. Con un par. Sí, claro, me da esa sensación de que uno no puede quedarse solo. El acto de escritura parece un acto solitario. Sí, pero en realidad escribimos solos, pero con todos esos que nos rodean. Esos que nos rodean son todos aquellos a que hemos leído también. Al principio no me resultaba simple leer un libro de poemas y hoy, por ejemplo,
no me gusta leer 2 o 3 poemas de un autor, que si me gusta buscar un libro. Claro. O sea, justamente uno se va formando en esto de la lectura. Para mí el taller es insustituible. Por ahí no es lo único, pero un taller donde haya personas en las que uno puede confiar, que sean un poco tu escucha y tu espejo, es interesante. Es increíble como Patricia Cotto siempre vuelve a la mesa, Sí. cuando pero es un nombre que cae siempre. Sí. Y yo siempre digo lo mismo, y algún día te voy a cumplir, Patricia, porque ya ha venido algunas veces, pero cada vez que alguien la nombra digo, pero Patricia hace mucho que no viene también, y Sí. vamos a intentar traerla pronto porque es maestra de muchos escritores platenses. A mí Alejandra Taylor me llevó a conocerla. Claro, bueno, sí. Alejandra está en Mar del Plata, ¿no? Está en Mar del Plata, Uh-huh. pero gente muy generosa. Sí. La verdad es que yo conocí ahí gente muy linda, conozco, todavía yo soy vitalicia del taller de Patricia. Y después, bueno, a mí, Alicia, que encima la posibilidad de hacerlo online, Claro. es fantástico, con una forma, un sistema de trabajo, es sumamente exigente, pero al mismo tiempo es tan amable y tan... encuentra siempre la parte positiva para empezar con la Claro. crítica, y eso hace que uno crezca mucho, que no se acostumbre a lo fácil. Realmente una gran maestra. Ángela, ya nos quedó más tiempo. No hay. Nos quedaron muchas cosas para escuchar de tu lectura, para seguir conversando, así que ha sido tu primera, pero no será tu última vez. Bueno, me así parece que fantástico. te cómo no. comprometemos públicamente a que si pronto Sí. puedas volver. Por supuesto. Muchísimas gracias, en No, serio. por favor, gracias a vos. Bonfi, hoy cualquier cosa, lo mío, el papelito no te va a servir ni para avioncito porque es chiquito, hoy todo diminutivo. Gracias, Bonfi, por estar del otro lado, como siempre. Un minuto para decir simplemente esto: si escuchamos buena poesía, hay un sol muy lindo, una tarde cálida, y como dijo Ángela hace un ratito, sacar algo bueno de lo malo es una buena dosis de sabiduría y una buena fórmula para intentar ser feliz, porque ya sabes que mañana va a ser el mejor día de tu vida. Chao.